Hola chicos, muy buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Buenas tardes, tercero A. Hola, profe, sí. Hola, profe. Hola chiquillos. Voy a esperar aquí que entre Luciano. Bueno, Luciano ya entró. Y Gladys también. Que vamos a ir aquí en la sala de espera. Ahí entró. Ya chicos. Rápidamente, tengo las 12:05 en mi celular. Les cuento que voy a tratar de hacer esta clase un poquito más breve, ¿ya? Porque tengo que ir al colegio hoy día a ayudar y a recepcionar el material de sus compañeros y de todos los alumnos, ¿cierto?, del colegio que no tuvieron acceso, ¿ya? Entonces tengo que ir a ayudarlos a recepcionar el material, ver todo el tema de las evaluaciones que tienen que hacer esos alumnos que no tuvieron acceso, ¿ya? Así que pretendo ojalá terminar 12:30, 12:35 para poder irme al colegio. Dicho esto, chicos, voy a partir de lleno. Ya espero que vayan retomando un poquito el ritmo que hemos tenido, ¿cierto? Con este tipo de actividades, ¿cierto? En base a habilidades. Bueno, ustedes ya creo que ya están bastante familiarizados. Agradezco por todos los que me han mandado evidencia. Ha mejorado bastante la entrega de evidencia en el curso, ¿ya? Siguen faltando unos pocos, pero la mayoría están justificados porque no tienen conexión o no tienen acceso al IRMI, pero a simple vista el 80% del curso está cumpliendo con las evidencias, ¿ya? Y eso me dice harto de que sí están trabajando. Bueno, la actividad que dejé no era tan extensa, ¿cierto? Estamos trabajando, o dejé la actividad para trabajar en textos breves, ¿ya? Y vamos a recordar un poquito rápidamente en qué consiste, ¿cierto?, la habilidad que hemos estado tratando, ¿cierto?, de desarrollar la clase anterior, hoy día, ¿cierto? Y para comentarles qué va a pasar, ¿cierto?, la próxima semana, el próximo miércoles. Así que voy a preguntar, a ver, Giuseppe, ¿está Giuseppe por ahí? Señor Queirolo, ¿está por ahí? Sí, profesor. Rápidamente, Giuseppe, nosotros estamos ubicados, ¿cierto? Y hemos avanzado a la habilidad de interpretar. ¿Qué es interpretar? Cuenta a los compañeros, lo vimos la semana pasada. ¿En qué Por lo que yo consiste o qué? entendía, lo que era ¿Ya? interpretar era la forma en que yo entendía lo que decía el texto. Ya, la forma en que tú, ¿cierto? Persona, ¿cierto? Individuo, Giuseppe, entiende o interpreta un texto, ¿ya? ¿Qué podemos agregar? ¿Qué otra cosa podemos agregar a esta habilidad? ¿Qué es la diferencia del resto? ¿Qué es la diferencia de la inferencia? ¿Qué es la diferencia del identificar, del describir, del caracterizar? Usted dijo que era un Nosotros poco podemos, subjetiva. Era eso, que era algo de cada uno, que cada uno podía interpretar de la manera que Sí. uno entendiera. Bien, bien, muy bien. ¿Y qué pasa entonces? Si alguien me dice, profe, si la habilidad de interpretar implica, ¿cierto?, que cada uno de nosotros como personas distintas interpretemos de manera subjetiva un texto, por ejemplo, ¿pueden haber respuestas incorrectas? no, porque nosotros buscamos los significados al interpretar algo. Ya, pero centrándonos ahora en la habilidad de interpretar en un texto, ¿cierto? Como yo lo dejé en la actividad, con alternativas, ¿cierto? ¿Puede haber respuesta incorrecta? Sí, pues. Sí, porque se tiene que familiarizar con el sentimiento que intenta expresar el hablante lírico o el narrador. Bien, muy bien, Guillermo, diste un ejemplo súper bueno, ¿ya? Si bien el interpretar como habilidad, ¿cierto?, en la vida cotidiana la utilizamos todos, ¿ya?, de manera natural, incluso no nos damos cuenta que interpretamos cosas a partir ya de, por ejemplo, bromas, ironías, frases en doble sentido, etcétera. Estamos trabajando siempre la habilidad de interpretar cuando escuchamos canciones, ¿cierto? Interpretamos y nos impacta de manera distinta a cada uno de nosotros.
Si bien eso no tiene una respuesta incorrecta, ¿cierto? Porque cada uno de nosotros va a tener una interpretación distinta de esa canción o de cualquier cosa a la que nos enfrentemos, en un texto es distinto, ¿ya? En un texto sí puede haber una respuesta incorrecta, ¿ya? Porque como dijo Guillermo, como dijo Ignacia, tenemos que también ponernos en el lugar, en este caso puede ser del narrador, del hablante lírico, del dramaturgo, ¿cierto? Para poder llegar a la interpretación correcta, ¿ya? En este caso a la interpretación que le quiso dar este autor, o el narrador, o el hablante lírico, ¿cierto? Dependiendo del tipo de texto. Entonces, sí, la interpretación es subjetiva, pero en un texto tenemos que tratar de llegar a la interpretación correcta, ¿ya? Y eso es lo que tenían que hacer en los textos breves. Leer y tratar de llegar a la interpretación correcta, ¿cierto? Dependiendo de la pregunta, ¿ya? Y ahí me tenía que poner en el lugar del autor, del escritor, ¿cierto? O del narrador, dependiendo del, repito, de la pregunta. Recuerden que siempre les digo el tip, a veces el truco está, o la trampa está en la pregunta, ¿ya? Y no en las respuestas. Entonces, rápidamente, ¿cierto? Voy a igual a compartirlo nuevamente para el que no estuvo el miércoles pasado, ¿cierto? Yo presenté este PowerPoint donde ya está la definición, ¿cierto? Textual y explícita de lo que es la habilidad de interpretar en textos, ¿ya? Interpretar, ¿cierto? En un texto significa, ¿cierto? Otorgar un sentido, ¿ya? Nosotros, individuos distintos, le vamos a otorgar un sentido o una función posible a una idea, aspecto o elemento del texto, considerando los referentes temáticos y contextuales desde donde se enfoca la información. Hasta ahí, ¿ya? Incluso lo demás no lo voy a leer porque hasta ahí podríamos decir que la definición está más que resumida, ¿cierto? Interpretar es otorgar un sentido o una función posible a una idea. Eso es interpretar, ¿ya? Y ahí depende, dice, considerando los referentes temáticos de lo que se trata el texto y contextuales desde donde se enfoca la información. O sea, si me pregunta a partir de un párrafo específico, a partir de lo que expresa el narrador, el hablante lírico, depende de la pregunta, ¿ya? La pregunta vendría siendo también el contexto desde el cual se enfoca. Entonces pasamos de lleno al texto. Pero antes de pasar al texto, les voy a dejar dicho al tiro, chicos, para que lo anoten ahí. Espero que igual tengan al ladito su cuaderno, ¿cierto? Y un lápiz a mano. El próximo miércoles, ya lo habíamos mencionado igual el miércoles pasado, pero el miércoles 7 de octubre, el próximo miércoles, ya vamos a hacer un quiz, el quiz de interpretar. Vendría siendo el quiz número 3, ¿sí? El quiz número 3, relacionado a la habilidad de interpretar, para que lo anoten. Y ese mismo día, miércoles 7, recuerden que yo doy solamente la mitad de la clase para hacer el quiz. Y entonces en el inicio de la clase yo voy a presentar la actividad de escritura que va a ser evaluada, ¿ya? Recuerden que le había comentado, ¿cierto? Que el 7 de octubre partíamos al proceso, ¿cierto? De escritura. Más que nada, más que el proceso de escritura, voy a presentar los tipos de textos que ustedes van a escoger para ser evaluados, ¿ya? Entonces ahí voy a presentar los textos, hacemos la votación rápidamente y después queda el resto de la clase para hacer el quiz número 3, ¿ya? El quiz número 3 que va a ser muy similar a los tipos de texto y preguntas que dejé en la actividad para hoy día. ¿Qué más? He dicho harta información en poco tiempo. Anoten también en su cuaderno, va a quedar publicado hoy día una segunda ejercitación previa al quiz, ¿ya? Con un texto quizá un poco más extenso, o voy a también a buscar textos breves similares a los que dejé para hoy, pero ya saben, ya hemos trabajado, ustedes saben que las preguntas van a ser muy similares y los textos son muy breves, ¿ya? Obviamente enfocado al 100% en la habilidad de interpretar. Hasta ahí, ¿alguna duda para pasar a los textos? El próximo miércoles no nos podría hacer la revisión de la actividad que va a mandar hoy día para tener como, no sé, para prepararnos para el quiz.
Sí, porque mira, mira, la revisión de los textos que voy a hacer hoy día debería quedarle relativamente claro, pero si siguen habiendo muchas dudas o dificultades en la habilidad, lo que podríamos hacer es el día 7 de octubre revisar, como dice Joaquín, la actividad que voy a dejar hoy día y la presentación de la actividad de escritura, correrla, ¿ya? Correrla para la semana subsiguiente, que sería el 14. Sí, nos atrasaríamos un poquito, pero yo creo que alcanzamos de más, ¿ya? Porque la Profe, idea, dígame, dejar la prueba para la tarde ese día, como a las 4, en vez de correr una semana. También. O sea, Opino lo buena mismo idea, porque También es buena idea. buena idea, tienen que estar todos de acuerdo porque recuerden que hay veces que algunos de ustedes o algún compañero puede que ese día justo no pueda en la tarde, ¿ya? Por eso yo lo hago en la hora de clases porque supuestamente, entre comillas, es como obligatoria la asistencia a la clase, por eso yo lo hago en clase para tener la mayor cantidad de asistencia, pero si ustedes me dicen, profe, el 7 a las 4 de la tarde, yo no tengo problema, es una buena idea para aprovechar la o hora de la mañana. sea, por los que no pueden, que hablen. ¿Hay alguien que no pueda o crea que no haya poder? Eh, Bueno, y si no llegara a poder, quedemos de acuerdo en que le va a ser el 7 en la tarde, pero si hay alguien que no pueda ese día, me avisa, ojalá ese mismo día. Recuerden que ahora la justificación de las evaluaciones, chicos, tiene que ser el mismo día o máximo el día después. Ya no sé si se los comentó el profe Eduardo, o sea, el profe Jans, perdón, que ahora es su profesor jefe. Pero, pero la justificación tiene que ser el mismo día. Entonces, el mismo día, miércoles, si alguien no llegara a poder en la tarde, le avisa al profe Jans o me avisa a mí en la misma clase en la mañana y coordinamos, ¿ya? Pero buena idea entonces. Queda el quiz número 3, próximo miércoles 7 de octubre a las 4 de la tarde, ¿ya? En la tarde, para aprovechar profe, la horita de la mañana. Chon. digamos con el, lo del IRMI, el trabajo del IRMI, si uno se atrasa se podría poner al día por tener justificaciones. Sí, pero depende de la asignatura. Ya hay asignaturas que le están dando un peso, digamos, un porcentaje a la evaluación final, digamos, le están dando un peso a la entrega de evidencias. ¿Ya? En ese caso, yo obviamente te recomendaría ponerte al día. En el caso mío puntual, no valdría la pena, porque recuerden que yo ocupo las clases, ¿cierto?, para utilizarlas en la clase Zoom. O sea, las actividades del IRMI las ocupo para hacer la clase por Zoom. Entonces, no sacaría nada con ponerte al día con una actividad que la dejé, por ejemplo, en abril, mayo o junio, porque no va a haber retroalimentación de aquella, o ya fue la retroalimentación de aquella. No, pero Ese, profe, te estoy- eh, Bien, digamos la semana pasada, yo ¿ya? no pude. Digamos, ese ejemplo, a eso me refiero, a lo de ahora. Digamos, la semana pasada yo no pude resolverla, la revisé, pero no la resolví. Yo se la podría entregar igual. Ah, claro, ahí sí te serviría, porque por ejemplo, si no hiciste la guía de hoy día de interpretar y el próximo miércoles el quiz es de interpretar, obviamente te va a servir, ¿ya? Y sí se puede, ¿ya? Pero Muchas gracias. eso, Profe, chicos. Bueno, más adelante les entonces, voy a comentar lo que va a pasar con el proceso de escritura, porque ahí va a tener un poquito más de peso la entrega de evidencia, ¿ya? Ahí yo voy a considerar cómo vamos a seguir el proceso de escritura paso a paso. Ahí yo voy a darle un peso al proceso, digamos. Entonces ahí sí o sí van a tener que entregar una evidencia a través del IRMI, y si no está, la pauta de evaluación aparece, ¿cierto? Que va a aparecer, que no, por ejemplo, que no entregó su planificación del escrito, y eso tiene un puntaje asignado, ¿ya? Pero eso se los voy a comentar más adelante. ¿Más dudas? Entonces, miércoles 7, el quiz en la tarde, y aprovechamos la horita de la mañana entonces para revisar la actividad, la segunda ejercitación con la habilidad de interpretar y la presentación y la votación de, del tipo de la producción de texto que ustedes van a realizar. Guillermo. Que usted va a decir el tipo de formato, o sea, sí, pues, el tipo de formato en cual se va a tener que hacer el trabajo escrito. Exactamente, ese día yo les voy a traer, y yo se lo había comentado el miércoles pasado, les voy a traer 3 opciones.
Y ustedes van a votar y van a escoger cuál es el tipo de texto que van a hacer. No, me refería al tipo de formato en el cual se va a entregar. Se entrega por README. Bueno, ahí les voy a comentar más adelante. Se está adelantando un poquito Guillermo, pero todo se hace a través del README. Yo hago una RU, Ya lo yo sé. subo la pauta, pero yo lo voy a explicar en su momento, lo voy a explicar todo, les voy a mostrar la pauta de evaluación, todo va a estar detallado, así que no se preocupe. Entonces pasamos a los textos. Ya eran 2 textos muy breves. ¿Estoy compartiendo pantalla o no estoy? Acá. Ahí. El objetivo, ¿cierto?, era interpretar el sentido o función que cumple un párrafo o texto en su globalidad. O sea, interpretar, ¿ya? Otorgar un sentido o una función a un fragmento. En este caso, 2 fragmentos muy cortitos, ¿cierto?, que vamos a revisar hoy día, ¿ya? Habilidad por trabajar e interpretar en textos breves, ¿ya? Decía, lee atentamente los conceptos. Igual le adjunté acá abajo, no sé si alguien lo vio, pero adjunté el PowerPoint que proyecté el miércoles pasado, para que les sirva también de apoyo por si se les olvida también de qué se trata la habilidad o cómo aplicarla. Dice así, lo voy a leer porque son muy cortitos. El primero, Noches Blancas, de Dostoyevsky, un fragmento, Noches Blancas. En ese instante recuerdo, por ejemplo, que hace un año justo anduve por la misma acera, y en esa misma hora, tan solo y triste como hoy. Y recuerdo que mis pensamientos de entonces eran igualmente tristes que los de ahora. Y aunque tampoco el ayer fuera mejor, nos parece que sí lo fue, como si hubiéramos vivido más plácidamente y no hubiésemos tenido encima del alma esa vaga melancolía que ahora nos persigue, que no hemos sentido esos remordimientos de conciencia que nos atormentan de un modo tan doloroso e incansable, y no nos dejan gustar un instante de reposo ni de día ni de noche. Y mueve uno la cabeza y murmura, qué rápidos pasan los años, y torna uno a preguntarse, ¿qué hiciste en tus años? ¿Dónde enterraste tu tiempo? ¿Es que siquiera viviste o no? Mira, se dice uno a sí mismo, mira qué frío hace en el mundo. Pasarán aún algunos años y entonces vendrá la espantosa soledad. Vendrá con sus muletas de vejez temblona, trayendo consigo la tristeza y el dolor. Perderá sus colores, su fantástico mundo. Se mustiarán y morirán tus sueños. Y cual la amarilla hoja del árbol, asimismo se desprenderán de ti. ¿Ya? Antes de pasar a la pregunta de qué está hablando rápidamente el texto, ¿cuál es el tema central del texto? La vida de él. La vida, ¿cierto? Cómo transcurre, o lo efímero de la vida, ¿cierto? Lo efímero de la vida, o sea, lo corto que se hace, ¿cierto? El proceso de vivir, ¿ya? Y habla desde el aprovechamiento del tiempo, ¿cierto? Cuando dice, ¿qué hiciste en tus años? ¿Dónde enterraste tu tiempo? ¿Cierto? ¿Qué hiciste del tiempo? Porque después te vuelves viejo, ¿cierto? Anciano, abuelo. Y el mundo, ¿cierto? Se torna, ¿cierto? Solitario, dice. Pasas a ser solitario. Vendrá con sus muletas la vejez temblona, trayendo consigo la tristeza y el dolor. ¿Ya? Según el fragmento, y para el narrador, o sea, tenemos que ponernos en los zapatos del narrador, por lo tanto, la interpretación nuestra, tenemos que tratar de, obviamente, coincidirla con la del narrador. ¿Ya? Según el fragmento, y para el narrador, la vida, ¿cierto? Y aquí habían 3 opciones. Pierde sentido al envejecer, se vuelve cada vez más triste, transcurre tan rápido que impide alcanzar los sueños propios. Si yo como vi en alguna de las evidencias, la mayoría de ustedes marcó la E, porque lo tengo anotado acá, marcó la E, y algunos marcaron ¿dónde está? La C, ¿ya? O sea, estuvieron entre la opción 1 y 3, o todas, ¿ya? 1, 2 y 3. Entonces Yo vamos a ir puse viendo, solamente la 2. O sea, yo interpreté eso, que se vuelve cada vez más triste nomás. ya, vamos a ver la fundamentación de Puse aquello. la que era solamente de la 2. La A, Sí.
Ya, vamos a ver, vamos a ver. Aquí dice desde la perspectiva del narrador, por lo tanto tenemos que considerar todo lo narrado, ¿cierto? O sea, todo el texto, todo el fragmento, todo lo que, toda la perspectiva del narrador en cuanto a la vida. Primero, el narrador nos dice de alguna u otra forma que la vida pierde sentido al envejecer. ¿Dónde? Los que marcaron las letras C, la alternativa C y la E. Donde dice, perderás sus colores de tu fantástico mundo. Se mutearán y morirán tus sueños. En la penúltima línea. Bien, perderá sus colores tu fantástico mundo. Cuando dice aquí pasarán aún algunos años y entonces vendrá la espantosa soledad, vendrá con sus muletas la vejez temblona. ¿Está viendo la vejez desde una perspectiva positiva o negativa? Negativa. Negativa. Negativa, por lo tanto sí podemos considerar la opción 1 como correcta. La vamos a dejar ahí. Para el narrador, la vida se vuelve cada vez más triste. Sí. Sí, está O sea, textual. con tal de decir que Sale que el trayendo texto en sí se vuelve Es triste, la triste. verdad. Y dice la espantosa soledad, eso es triste, no creo que a alguien le guste estar solo. Las preguntas Exacto, que no, se hace, todo el texto en sí es como Y a lo dice que tan solo y triste como hoy. exactamente, ¿ya? Repito, chiquillos, tenemos que ponernos en los zapatos del narrador, ¿ya? Yo puedo tener una interpretación del fragmento. Yo, Sebastián Ponce, puedo tener una interpretación de este fragmento muy distinta, pero me tengo que poner en los zapatos del narrador, ¿ya? Está textual incluso acá, si pueden seguir la pantalla, ¿cierto? Trayendo consigo la tristeza y el dolor. Trayendo consigo la tristeza y el dolor, ¿cierto? Como la etapa final de la vida, que es la vejez, ¿cierto? Se va obviamente tornando más triste. Por lo tanto, también podemos considerar la opción número 2. Y vamos a ver la opción número 3. Para el narrador, la vida transcurre tan rápido que impide alcanzar los sueños propios. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Ahí dice explícitamente que morirán tus sueños. Acorde como va diciendo anteriormente que pasa el tiempo. En la penúltima línea también. Penúltima línea también, ¿cierto? Cuando ya empieza a hablar de la vejez, se mustiarán y morirán tus sueños, ¿cierto? Incluso acá también, antes de pasar a esa oración, acá dice, qué rápido pasan los años, ¿cierto? ¿Qué hiciste en tus años? ¿Dónde enterraste tu tiempo? ¿Cierto? Y eso está haciendo alusión, o uno lo puede interpretar con que el tiempo transcurre rápido, ¿no? Y ese transcurrir rápido del tiempo, ¿cierto? Hace que uno llegue a la vejez y empiecen ¿cierto? A morir, como dice acá textual, a morir nuestros sueños. Por lo tanto, la alternativa opción 3 también podríamos considerarla, ¿cierto? Dentro de la interpretación que hace el narrador para la vida, ¿no? Por lo tanto, la opción correcta era la E. ¿Alguien que no le haya quedado claro todavía? Bueno, estaba bien simple, prácticamente había que extraer e interpretar en este caso, ponerse en el lugar del narrador. Y vamos a ver el segundo fragmento, más cortito todavía, pero no por ello va a ser más fácil. La familia de Pascual Duarte, un fragmento de Camilo José Cela. Dice, yo, Señor, no soy malo, aunque no me faltarían motivos para hacerlo. Los mismos cueros tenemos todos los mortales y al nacer, y sin embargo, cuando vamos creciendo, el destino se complace en variarnos como si fuésemos de cera, y en destinarnos por sendas diferentes al mismo fin, la muerte. Hay hombres a quienes se les ordena marchar por el camino de las flores, y hombres a quienes se les manda tirar por el camino de los cardos y de las chumberas. Aquellos gozan de un mirar sereno y el aroma de su felicidad, sonríen con la cara del inocente. Estos otros sufren del sol violento de la llanura y arrugan el ceño como las alimañas por defenderse. Hay mucha diferencia
entre el adornarse las carnes con arrebol y colonia y hacerlo con tatuajes que después nadie ha de borrar ya. Entonces, miren las preguntas. Aquí hay dos cositas que tenemos que fijarnos. Primero, nuevamente nos pide ponernos en el lugar del narrador, ¿cierto? Para el narrador, y en este caso, ¿cierto?, empieza a textualizar esta frase o expresión, los tatuajes que después nadie ha de borrar, ¿ya? Está utilizando un lenguaje figurado que nosotros tenemos que interpretar a partir de la posición del narrador. Repito de nuevo, nos está pidiendo interpretar esta expresión, los tatuajes que después nadie ha de borrar, ¿cierto?, como si nosotros fuéramos el narrador. Está el lenguaje figurado porque está diciendo algo, ¿cierto?, de una forma distinta, ¿cierto?, simplemente para embellecer el lenguaje en esta ocasión. Para el narrador, los tatuajes que después nadie ha de borrar corresponderían a, aquí también varios marcaron la E, ¿ya? Voy a decir lo que tengo aquí anotado. Varios marcaron la E, varios marcaron también la C, y bueno, esas fueron las que más se repitieron. Igual algunos marcaron las otras, pero las que más se repitieron fueron la C y la E. Ya vamos a ver cuál es la correcta. Para el narrador, los tatuajes que después nadie ha de borrar corresponderían a los resentimientos que guardan las personas. Ahora les pregunto mejor en general. ¿Alguien me puede decir y contextualizar esta frase? Yo ¿Qué puse quiso la decir? E. Marcas que distinguen el origen de cada persona. Marcas Yo que puse la distinguen. D. Heridas de quienes transitan el camino de los cardos. Porque yo me guié por el texto. O sea, en una parte que creo que es la cuarta línea, que el camino de las flores y hombres a quienes se les manda a tirar por el camino de los cardos. Busqué lo que era cardo, era como una persona que sufre, algo así. No me acuerdo muy bien, lo hice la ¿Era semana una pasada. flor? Algo así, era como una flor fea, no sé, era algo raro. Y lo diferencié con eso y puse la D. Bien, sí, los cardos y las chumberas son también, si no me equivoco, las chumberas son como plantas también, pero son como cactus, o sea, tienen espinas, ¿ya? O sea, vendría siendo obviamente un camino más doloroso, más difícil, ¿ya? Más difícil que el camino que dice ahí de las flores. En este caso, la interpretación que hiciste, Pablo, está buena, ¿ya? Está buena, ¿cierto? Unos fueron por un camino más fácil y otros por el camino más difícil. Y después, porque esa oración, si no me equivoco, está al final, ¿cierto? Al final del fragmento, lo hace a modo de conclusión, ¿cierto? O de reflexión final del texto. Entonces, parte diciendo, hay mucha diferencia entre adornarse, ¿cierto? Entre tomar el camino fácil o hacerlo con el camino difícil y quedar metafóricamente con los tatuajes que nadie ha de borrar. Por lo tanto, sí puede ser que al tomar el camino difícil hayan quedado heridas de quienes transitan ese camino difícil, valga la redundancia, ¿ya? Entonces, a mí me parece una buena interpretación. No les voy a decir todavía la respuesta correcta, pero me parece una buena interpretación, ¿ya? Está textual, que hay hombres que toman el camino de las flores, de los cardos o chumberas, y que eso va a dejar una marca, ¿cierto?, en la persona que tome el camino difícil. Escucho más argumentos. Alguien que haya marcado otra. Los que marcaron la C, hay algunos que marcaron la C. Profe, Yo yo la le sé puse por el tono de cómo habla. Ah, ya. Imagínate. ya que está entre ¿Ya? la C y la, porque la C puede ser por las cosas difíciles de su vida, que como dice ¿Ya? ahí. Y la E yo decía porque dice hay mucha diferencia entre adornarse las carnes con arrebol y la otra que los de los tatuajes. Po. Entonces puede ser como el origen de las personas. Como que cada uno, hay gente que a veces vive como más acomodadamente y otros que les toca vivir difícil. Po. Entonces pues igual puede Exactamente.
Bien, bien, Mayra. Y ahí había que también combinar la interpretación que uno haga, por ejemplo, de la primera parte. Dice, yo, Señor, no soy malo, aunque no me faltarían motivos para hacerlo. Los mismos cueros tenemos todos los mortales, o sea, todos nacemos igual, ¿cierto? Todos nacemos igual, pero cuando vamos creciendo el destino se complace en variarnos, como si fuésemos de cera, y en destinarnos por sendas diferentes. O sea que el destino es el que al final decide si una persona se va a ir por el camino fácil o el camino difícil. Entonces, ahí está, obviamente, dependiendo del origen. ¿Ya? Sí, pero es que el origen igual es como muy... O sea, él en el transcurso del fragmento está hablando de como del pasado y de ¿Sí? su inocencia por la situación actual en la que está. Entonces, cuando dice marcas que distinguen el origen de cada persona, pero el origen es como de dónde viene, no lo que le ocurrió, no la causa en sí, sino de por qué está aquí. Es como mucho más general, digo yo. Ya, por lo Yo tanto, igual Joaquín, siento lo mismo, que el origen es como algo muy, por ejemplo, no necesariamente podéis venir de un origen que es más más tipo, complicado. no puede ser, podéis tener las circunstancias de que estáis en el camino fácil y el destino te juega mal la pasada y te tira por el otro camino. Exactamente. Y a la inversa Pero que también ahí puede le están ocurrir. dando una interpretación propia, por ahí Variar, dice pues, del Sí, narrador. po, porque aquí necesariamente. dice para el narrador los tatuajes que después Sí. nadie ha de borrar, entonces O es usted le como está dando más... una interpretación propia y dice exactamente del narrador, Sí, po, del eso mismo texto. No, Sí, pero es esa la la forma de demo. la que él Usa eso. escribe y Es detalla su historia, la cuenta como algo que no le hubiera gustado vivir. Y él dice, yo no soy malo, aunque no me faltarían motivos para hacerlo. Es decir, como que está condenado a los actos que haya ocurrido, a sus hitos. Pero no dice que son marcas que lo distinguen de los demás. O sea, no sé, pero que origen no tiene un contexto propio. Puede ser el origen de donde vivió, el origen de lo que le pasó, o la causa en sí de por qué está así. Pero cuando dice huellas desfavorables de circunstancias de la vida, ahí se puede interpretar de una forma más contextual a lo que dice el texto. Entonces, Joaquín, tú dices que es la alternativa C. Sí, por eso, solamente por eso. Bien. Guillermo tiene levantada la mano. O sea, yo lo interpreté porque me dice para el narrador, o sea, ¿qué opino sobre los tatuajes? O sea, ¿cómo uno puede interpretar el tatuaje? Y en sí los tatuajes son como marcas que tiene cada quien, o sea, cada persona, y que lo puede distinguir claramente por un origen de la persona, pero que Sí. dice, yo señor no soy malo, entonces está hablando en sí de su pasado, o sea, que está recordando. Pudo él haber sido malo, pero no lo fue. Entonces se hace distinguir recordando un pasado y recordando en sí entre las personas buenas y malas y cómo se puede distinguir de acuerdo a su origen. Y cómo él pudo marcar eso con un tatuaje y que nadie lo puede borrar porque es su pasado. Pero le hubiera Ya. gustado tener unas mejores circunstancias de vida en el pasado, que hubiera sido de otra forma, que hubiera tenido un camino mucho mejor. ¿Dónde Pero ahí dice eso, dice, Joaquín? nadie lo ha de borrar ya. Entonces está como condenado a decir de que pasó y pasó. Exactamente. Mire, en un principio, cuando dice yo, Señor, no soy malo, aunque me faltaran motivos para hacerlo, no está hablando de un pasado, ya incluso está hablando de un presente. Yo no soy malo, pero no me faltarían motivos para hacerlo. Ahí quizás está aludiendo un poco al pasado, pero no está Eso, pues, hablando no, en no está pasado. afirmando de que, o no sabemos tampoco si se está acusando, entonces las palabras que están diciendo no está afirmando totalmente que está hablando de su pasado. Exactamente, ¿ya? En este caso no podemos interpretar lo que no puedes decir, Joaquín, que el narrador, en este caso, hubiera querido tener un mejor, un camino más fácil. No, eso lo podemos quizá interpretar, tú, Joaquín, lo puedes interpretar, pero no podemos ponerlo, digamos, en la boca del narrador, ¿ya? No lo podemos poner en la interpretación que hace el narrador de este fragmento, ¿ya? Como interpretación tuya, y yo también estoy de acuerdo, que pudo haber querido como propósito demostrar que él hubiera querido un camino más fácil, pero no lo podemos justificar, o no lo podemos poner, repito, en la boca del narrador, ¿no? Por lo tanto, repito, el narrador, no lo estoy diciendo yo, el narrador
cuando él dice, hay mucha diferencia entre adornarse las carnes con arrebol y colonia y hacerlos con tatuajes que después nadie ha de borrar, hace alusión obviamente a las marcas que deja el tomar el camino, digamos, difícil, pero ese camino difícil no es una opción, es un destino. Por lo tanto, nadie ha de borrarlo ya, nadie lo va a poder borrar, ya pasó, como dijo Ignacia, ya pasó, lamentablemente nadie lo va a poder borrar, y van a ser marcas que van a distinguir el origen de una persona, ¿ya? Y van a distinguir también el destino, ¿ya? El origen y destino de una persona. Eso sí se puede interpretar a partir de lo que dice el narrador. Por lo tanto, acá, cuando dice acerca de los tatuajes que después nadie ha de borrar, son las marcas, ¿cierto? Que quedaron de esa persona que, independiente de, ¿cierto? De su origen, el destino lo dejó en el camino más difícil. Por eso la alternativa correcta es la E. ¿Ya? El distractor más fuerte era la C. ¿Ya? Era la C. ¿Cierto? Pero era mucho más global. ¿Ya? Era más global la alternativa E. ¿Ya? La alternativa C pudo haber sido, incluso la alternativa C podríamos haberlo hecho como inferencia, ¿ya? Una inferencia local, y extraer, ¿cierto? Extraer a partir de lo que él dice de tomar el camino de los cardos y las chumberas, obviamente va a quedar una huella desfavorable, ¿ya? Como una circunstancia de vida. Pero la ¿Y por qué no globalidad, puede ser la D? las heridas que de quienes transitan el camino de los cardos, Sí. Si se habla porque, del destino y del camino difícil, porque ahí lo está hablando textual, pues, ¿no? sí, porque el camino de la flor y el camino de los cardos es una oración también en lenguaje figurado, metafórico, ¿ya? No es que obviamente el hombre va a estar en un camino de las flores, literal, o un camino de los cardos, cactus con espinas, literal. O sea, no le van a quedar heridas, digamos, heridas de manera literal, ¿ya? Sino que lo estaba utilizando como lenguaje figurado para demostrar que era un camino difícil, ¿ya? Se puede O sea, decir yo que al menos, entonces fue un ejemplo. Ujú. yo al menos la D me la tomé como fueron las órdenes que se le dan, supuestamente lo que contaba el narrador, y por eso surgían esas heridas que habla. Claro, porque aquí dice, el destino se complace en variarnos como si fuésemos de cera, y en destinarnos por sendas diferentes al mismo fin, que es la muerte. Hay hombres a quienes se les ordena marchar, o sea, que él le ordena el destino, ¿cierto? Marchar por el camino de las flores, pero ese camino de las flores, repito, está en lenguaje figurado, ¿ya? No es que realmente literal va a caminar por flores, sino que es un camino obviamente más fácil, más bonito, más agradable, etcétera, más cómodo. Eso había que interpretar también, el lenguaje figurado de esas expresiones. Y en la pregunta 3, es similar a la número 2, pero aquí cambia un poquito, ¿cierto?, la perspectiva y habla del personaje. Aquí ya podemos interiorizarnos en el personaje, ponernos en el lugar de esta persona, ¿cierto?, que a la vez es el narrador, porque dice yo, Señor, no soy malo, aunque me faltaría motivos para hacerlo, y dice, justamente en la primera parte, señala que no le faltarían motivos para ser malo. Y aquí sí podemos, y aquí sirve la interpretación que hizo Joaquín, aquí sí podemos interpretar, chuta, ¿qué le pasó antes a este sujeto, a este personaje, para que haya dicho que no le faltan motivos para ser malo? ¿Qué le habrá Ahí pasado en su sí vida? que vivió situaciones desfavorables. Exactamente, ¿qué le habrá pasado en su vida, en sus circunstancias de vida, para haber dicho esta expresión, que no le faltarían motivos para ser malo? A partir de esta afirmación, podemos entender que el personaje, y aquí sí, percibe la vida con pesimismo, posee una visión simplificada del mundo, vivió situaciones difíciles y desfavorables, siente rencor hacia quienes viven felices. Miren esa, se parece mucho a lo que dijo Joaquín, a la interpretación de Joaquín. Este personaje, chuta, está expresando todo este fragmento, que es muy breve, para poder demostrar a los lectores que a él le habría gustado quizás tener una vida o un camino más
cómodo. Por eso es una interpretación, ¿ya? Pero Nuestra. no señala envidia saber los quienes fueron felices. Exactamente, pero vamos a ir analizando. Y escogió superar las condiciones de su origen. Escogió superar las condiciones de su origen. Ojo ahí. Entonces, por lo que escuché y por lo que vi, tengo aquí en mi cuaderno, muchos de ustedes pusieron la alternativa C y algunos pusieron también la alternativa D. La C y la D. Percibe la vida con pesimismo. Percibe la vida con pesimismo. Se puede interpretar, ahora sí, poniéndonos en los zapatos del personaje. ¿Podríamos decir que percibe la vida con pesimismo? Yo creo que no. Yo creo que es como más realista porque está mostrando como las dos formas que hay de la vida. Exactamente, está mostrando los dos caminos, ¿ya? Sí dice que el otro obviamente nos va a dejar marcas que nunca va a poder borrar, que es el camino difícil, pero no podríamos interpretar que percibe la vida con pesimismo, sino que también muestra el lado positivo, ya muestra ambos caminos. Por lo tanto, descartamos la alternativa A. Podemos entender que el personaje posee una visión simplificada del mundo. Podríamos decir que en este breve fragmento él simplificó el mundo. O sea que sí o sí hay dos caminos en el mundo, el bueno y el malo, nada más. No, ¿Alguien porque creo, o sea, yo al menos no lo marqué, pero creo que solamente compara dentro del fragmento, solamente está comparando. está comparando? Exactamente. ¿Ya? Posee una visión simplificada del mundo. ¿Alguien marcó la B? O sea, yo puse la B y C, no puse una alternativa así fija. Estuve en duda entre las dos porque yo puse la, yo puse la B porque podría ser, pero no se fundamenta en el texto de su actuar, sino que aún así tampoco es descartable, po. Bien, no es descartable, pero yo repito, chicos, y no se frustren, porque, repito, la habilidad de interpretar es complicada, al igual que inferir, son habilidades cognitivas, ¿cierto? Difíciles. Yo les repito lo mismo que dije el miércoles pasado, quizás no lo vamos a desarrollar de un día para otro, pero es complicado, así que no se frustren si no tienen la alternativa correcta. La alternativa B, si yo hubiera preguntado en forma o estuviéramos viendo la inferencia global, la alternativa B hubiera sido la correcta, ¿ya? Porque es una de las ideas centrales que podemos extraer de este fragmento, o uno de los propósitos, ¿cierto? Centrales del fragmento, pero en su globalidad, ¿ya? Y aquí no está solamente preguntando por esta expresión, que no le faltarían motivos para ser malo, ¿ya? No la de la globalidad del texto. Si hubiera preguntado por la globalidad del texto, hubiera sido posiblemente la correcta, la B, ¿ya? Pero en cuanto a esta expresión, el personaje quiere dar a entender, ¿cierto? Y aquí ya doy la respuesta correcta, que vivió situaciones difíciles y desfavorables, ¿sí o no? ¿Están de acuerdo o no? Yo puse esa. ¿Por qué? Por lo que decía el de Dante, que se les nota como el tono o la manera que expresa su pensar o sus ideas de una manera como inocente. Y Bien, como algo ahora, que no le hubiera gustado o muy complicado que la circunstancia de la vida le dio. Eso. exactamente. Ahora sí, Joaquín, ahora sí podemos ponernos en los zapatos del personaje y decir, chuta, sí, esto quiso expresar, ¿ya? Quiso expresar que él sí vivió situaciones difíciles y desfavorables, ¿ya? Ahora sí se puede interpretar. Y a partir también de esta oración, ¿cierto? No le faltarían motivos para ser malo, ¿ya? No me faltarían motivos para ser malo porque ya vivió tanta cosa mala, ¿cierto? O tantas situaciones desfavorables que no le faltarían motivos para hacerlo. Y siente rencor hacia quienes viven felices, tampoco nos habla mucho de forma despectiva de los que toman el camino malo, o sea, el camino bueno, perdón. Así que tampoco no se puede interpretar a partir de lo que, y tampoco a partir de lo que expresa, ¿cierto? Esta oración, no se puede interpretar aquello. Y es que escogió superar las condiciones de su origen, no aparece en ningún lado del texto, ni siquiera de manera explícita
ni implícita, ¿cierto? No está ni siquiera invisible acá, no lo podemos extraer, por lo tanto no podemos decir que esta frase, que no le faltarían motivos para ser malo, el personaje quiso dar a entender que superó su condición de origen, ¿ya? Se descartaba automáticamente la E y la A se podían descartar fácilmente. ¿Dudas, chiquillos? Para ir cerrando, igual ya me pasé, me tienen que irme corriendo al colegio, pero eso, va a quedar nuevamente una segunda ejercitación para que vayan desarrollando y tomando el ritmo de esta habilidad, que repito, es complicada, pero que podemos practicarla, ¿cierto? Así que quedamos en eso. Resumen, miércoles 7 en la mañana, o sea, a la horita de clase a las 12, revisamos la ejercitación que voy a dejar hoy día. En la otra mitad de clase, votación y presentación de los textos de la producción y la actividad de producción escrita evaluada, que ustedes van a votar el escrito que van a hacer. Y en la tarde, el quiz número 3 de interpretar. Eso, chicos. ¿Dudas, consultas antes de cerrar? Profe, como hace 20 minutos Ignacio Aguirre me avisó que se le cortó la luz. Ah, ya, sí, pero sí lo vi presente delante. Se conectó, pero se le cortó la luz. Ya, pero sí lo vi conectado delante, así que lo voy a dejar presente. Déjenme sacar la asistencia. ¿Hay alguna otra duda, chicos? Consulta, algo que quizás no tenga que ver con la actividad. ¿No? No. Bien. Déjenme sacar entonces la asistencia y me despido. Y listo. Ya, chicos, cuídense mucho. Nos vemos el próximo miércoles. Atento ahí al IRMI, va a quedar publicada, yo creo que durante la tarde, a lo que vuelva del colegio, les dejo publicada la actividad una segunda de interpretación. Adiós. Chao, profe. Chao. Gracias. Chao, chao. Chao.